Bienvenidos. Hoy, hoy nos vamos a meter en un terreno que es, bueno, es fascinante y, ¿por qué no decirlo, un poco inquietante? Un poco, sí. Vamos a ver cómo la neurociencia está desmontando todo lo que creíamos saber sobre la persuasión y la venta. Parece que las técnicas de siempre, las del vendedor insistente con su argumentario, se han quedado. En la prehistoria, totalmente. Exacto. Para guiarnos en este análisis tenemos el material que nos ha llegado con el libro Neuroventas de Néstor Braidot como pieza central. Y la misión que nos planteamos es ambiciosa, ¿eh? Sí, lo es. Queremos entender qué pasa dentro de nuestra cabeza cuando decidimos comprar algo. Pero esto va más allá de las compras. Es sobre cómo tomamos decisiones en general. Y nos obliga a plantear una pregunta que da un poco de vértigo. A ver, ¿cuál? ¿Somos realmente los pilotos de nuestro propio cerebro? ¿O más bien somos pasajeros? Esa es la pregunta del millón, desde luego. Y la primera respuesta que encontramos en las fuentes ya es para quedarse helado. Sí, la verdad. Hay una idea que lo pone todo patas arriba. Se calcula que entre el 90 y el 95% de nuestras decisiones se originan de forma metaconsciente. O sea, Que para cuando nos damos cuenta, la decisión ya está prácticamente tomada en algún sótano de nuestra mente. es una cifra abrumadora. Y no es una suposición, ¿eh? Se basa en experimentos muy reveladores. Braidot menciona uno realizado en Alemania que es espectacular. Cuenta. Pusieron a gente en un escáner cerebral y solo tenían que decidir si pulsar un botón con la mano derecha o con la izquierda. Algo trivial. Vale, hasta ahí normal. Aquí viene lo increíble. Los científicos, simplemente observando la actividad en la pantalla del escáner, podían predecir qué botón iba a pulsar la persona hasta 7 segundos antes de que ella misma fuera consciente de haberlo decidido. Espera. 7 segundos. 7 segundos. Veían cómo se preparaban las cortezas prefrontal y parietal, como un motor que se calienta antes de arrancar. Pero 7 segundos en tiempo cerebral es una vida entera. Entonces, si mi cerebro ya sabe lo que voy a hacer mucho antes que yo, ¿dónde queda mi libre albedrío? ¿Significa que esa sensación de control que tengo es una ilusión? Esa es la gran pregunta filosófica que se deriva de estos hallazgos, claro. No significa necesariamente que no haya libre albedrío, pero sí que es mucho más complejo de lo que pensamos. Vale. Lo que esto demuestra es un mecanismo cerebral potentísimo llamado efecto priming o preactivación. Nuestro cerebro es una máquina de hacer asociaciones. Un olor, una canción, una palabra. Cualquier cosa. Cualquier cosa puede activar, sin que nos demos cuenta, toda una red de memorias y emociones que nos predisponen a actuar de una determinada manera. Recuerdo un ejemplo del material que es perfecto para esto, con la palabra España. Para alguien puede evocar sol, paella, vacaciones, una red neuronal positiva. Claro. Para otra persona, por la razón que sea, puede activar ideas de crisis, problemas, una red negativa. Y eso pasa en una fracción de segundo, sin pensarlo. Y esa es la clave. Esas redes neuronales preexistentes son el terreno de juego. Se activan de forma automática e influyen en cómo recibimos cualquier información nueva. O sea que un argumento de venta, por muy lógico que sea, puede rebotar si choca con una de estas redes. Exacto. No es un proceso racional, es casi un reflejo condicionado por nuestra biografía. Vale, entiendo. Entonces, si lo llevo al terreno práctico, la persuasión moderna no consiste tanto en construir un argumento de cero, sino en ser una especie de arqueólogo de la mente del otro. Me gusta esa analogía. Se trata de encontrar esas asociaciones positivas que ya existen y conectar con ellas. No es convencer, es resonar. Has dado en el clavo. Es un cambio de paradigma total. Pasamos de la lógica del monólogo a la sintonía del diálogo, aunque gran parte de ese diálogo sea no consciente. Y claro, si las decisiones no son conscientes, es difícil que sean puramente lógicas. El verdadero director de orquesta aquí, como apuntan todas las fuentes, es la emoción. Y para esto hay una historia. Así que todos conocemos, pero que, vista con ojos de neurocientífico, cobra una nueva dimensión. La eterna guerra entre Coca-Cola y Pepsi. El famoso estudio de Red Montague. Es un ejemplo de libro. En la primera fase, la prueba era a ciegas. Daban a probar ambas bebidas sin decir cuál era cuál. Vale. El resultado fue que la mayoría de los cerebros mostraban una actividad mucho mayor en el putamen ventral, que es básicamente un centro de recompensa y placer, cuando probaban Pepsi.
O sea que a nivel puramente sensorial, sin marcas ni historias, a la gente le gustaba más el sabor de Pepsi. En su mayoría sí, pero aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. En la segunda fase repetían la prueba, pero esta vez diciéndoles: ahora vas a probar Coca-Cola. Y ahí cambiaba todo. De repente, todo cambiaba. La mayoría decía preferir Coca-Cola. Y en sus cerebros no solo se activaba el centro del placer, sino que se iluminaban con fuerza áreas del córtex prefrontal medial. ¿Y esas áreas qué son? Están relacionadas con las emociones complejas, la memoria, la autoimagen. Es alucinante. O sea que el simple hecho de ver el logo de Coca-Cola activaba un torrente de recuerdos, de navidades, de anuncios con gente feliz, de la chispa de la vida. Toda la carga emocional de la marca. Y esa avalancha emocional era más fuerte que el sabor que estaban percibiendo sus papilas gustativas en ese mismo instante. Exacto. La conclusión es brutal. En la batalla por la mente del consumidor, un buen recuerdo puede ganarle a un buen producto. La memoria es más poderosa que el sabor. La Marta, que es un constructo puramente emocional, derrotó a la experiencia sensorial directa. Esto me lleva a pensar en ¿por qué la emoción tiene tanto poder? Parece ilógico que nos dejemos guiar por algo tan volátil, pero en el material se explica a través de la historia de un paciente llamado Elliot. El caso de Elliot. Es como una película de ciencia ficción. El caso de Elliot, estudiado por el neurólogo Antonio Damasio, es uno de los pilares de la neurociencia moderna. Elliot era un hombre de negocios de éxito al que le tuvieron que extirpar un tumor cerebral localizado en el lóbulo frontal. Vale. La operación salió bien, su coeficiente intelectual seguía intacto, su memoria perfecta. Pero algo había cambiado. Elliot había perdido por completo la capacidad de sentir emociones. Se convirtió en una especie de Mr. Spock, un ser de pura lógica. Uno pensaría que sería la máquina perfecta para tomar decisiones, ¿no? Sin la molestia de los sentimientos. Pues fue justo lo contrario. Elliot se volvió completamente incapaz de decidir. Podía pasarse una mañana entera analizando racionalmente los pros y los contras de usar un bolígrafo azul o uno negro. ¿En serio? Pero no podía elegir. Se perdía en un bucle infinito de análisis. Su vida se convirtió en un caos, porque para decidir dónde comer tardaba horas. La lógica pura, sin la brújula de la emoción, lo había paralizado. Es que me imagino a mí mismo por la mañana y a veces ya me cuesta decidir qué desayunar. No puedo ni concebir esa parálisis total. ¿Y qué es lo que había perdido exactamente? Damasio lo llama marcadores somáticos. Los marcadores somáticos son, en esencia, corazonadas. Son las sensaciones físicas que nuestro cuerpo asocia a las emociones. Cuando piensas en una decisión, tu cerebro recupera experiencias pasadas y te envía una señal visceral. Un nudo en el estómago. Un nudo en el estómago si es algo peligroso o una sensación de calidez si es algo bueno. Son atajos. En lugar de analizar 200 variables, tu emoción te dice, por aquí bien o por aquí mal. Claro. Elliot, al no tener esas señales, tenía que analizar las 200 variables una por una, y su cerebro colapsaba. Las emociones no son un estorbo para la razón, son su sistema de navegación. Qué increíble. Y si la emoción es clave, gran parte de ella se comunica sin palabras, ¿no? A través del cuerpo. Aquí es donde entran en juego las neuronas espejo. Sí, ese es otro descubrimiento fascinante. Nos permiten sentir lo que el otro siente. La empatía no es solo un concepto abstracto, una idea bonita, sino que tiene una base física en nuestro cerebro. ¿Cómo funciona eso a nivel neuronal? El mecanismo detrás de esto es el descubrimiento de las neuronas espejo. Son un tipo de células que se activan de la misma forma cuando realizamos una acción, como levantar una taza, que cuando vemos a otra persona levantar esa misma taza. Como si mi cerebro estuviera haciendo lo mismo. Exacto. Es como si tu cerebro estuviera simulando la acción del otro en tiempo real. Y esa simulación no es solo motora, también es emocional. Nos permite sentir literalmente una versión de lo que el otro está sintiendo. Es el wifi de la conexión humana. El wifi de la conexión humana. Me encanta. Y si tenemos ese wifi, ¿cómo se manifiesta en la comunicación del día a día? De muchísimas formas. Una de las más básicas es la proxémica, el estudio de las distancias. Todos tenemos una especie de burbuja personal invisible. Sí, el espacio vital. Eso es. Y si alguien lo traspasa sin permiso, nuestro cerebro reptiliano se pone en alerta. El material que manejamos describe las diferentes zonas: la íntima, la personal, la social y la pública. Y lo que me parece una fuente de malentendidos brutal
es cómo esa burbuja cambia de tamaño según la cultura. Entonces, lo que para mí aquí es una distancia normal y educada, para una persona de otra cultura. Podría ser una agresión. O al contrario, una frialdad insultante. Claro, ahí está el problema. Las fuentes distinguen entre culturas de contacto, como la mayoría de las latinas o árabes, donde la cercanía física es señal de confianza, y culturas de no contacto, como la anglosajona o la del norte de Europa, donde se valora más el espacio. Con lo cual, un vendedor que no entienda esto, Puede estar generando rechazo a nivel metaconsciente sin haber dicho ni una palabra. Es un campo de minas cultural. y más allá de la distancia están los gestos. Se habla mucho de interpretar el lenguaje corporal. Por ejemplo, el tema de detectar mentiras. Hay gestos que realmente nos delatan. Hay algunos patrones interesantes. Por ejemplo, el gesto casi inconsciente de tocarse la boca o la nariz al mentir. Se cree que es una reacción del cerebro que, sabiendo que lo que se dice es falso, intenta simbólicamente bloquear la salida de esas palabras. Como taparse la boca. Pero hay que ser muy cauto, un gesto aislado no significa nada. Los brazos cruzados, por ejemplo, que todo el mundo asocia con estar a la defensiva. Sí, es el típico. Está cerrado en banda. Pues a menudo no es eso. Puede ser simplemente que la persona tiene frío, que la silla es incómoda o, y esto es muy común, que está en una posición de concentración, evaluando lo que escucha. Hay que ver el contexto. Siempre. Interpretar el lenguaje corporal es como leer una frase completa, no una palabra suelta. Hay que observar el conjunto, la postura, la mirada, el tono de voz. Claro, tiene sentido. Y si nuestro cerebro está cableado para reflejar a los demás con estas neuronas espejo, ¿podemos usar eso a nuestro favor para conectar mejor? Esa es la base de una técnica muy poderosa llamada acompasamiento o mirroring. Consiste en reflejar de forma sutil y respetuosa parte del lenguaje no verbal de la otra persona. Sutil. Esa es la clave. Claro, no se trata de imitar como un mono, que sería ridículo y ofensivo. Si la persona se inclina hacia adelante, tú te inclinas un poco. Si habla en un tono pausado, tú ajustas tu ritmo. Vale. Al hacer esto, estás activando sus neuronas espejo y enviando una señal metaconsciente muy potente. Soy como tú, estamos en la misma onda, puedes confiar. Creas un puente de empatía sin palabras. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Hay una sección en el material que aborda un tema a menudo lleno de estereotipos. Sí, un tema delicado. Las diferencias reales, medibles, entre el cerebro masculino y el femenino, y cómo eso influye en las decisiones. Y es fundamental, como bien hace el autor, aclarar que no hablamos de clichés de los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, sino de tendencias promedio observadas en estudios. No definen a ningún individuo, pero sí muestran patrones. Vale, ¿y cuál es uno de esos patrones? Una de las diferencias anatómicas más consistentes es que el cuerpo calloso, que es el gran haz de fibras que conecta los dos hemisferios cerebrales, tiende a ser más denso y voluminoso en el cerebro femenino. ¿Y eso qué significa en la práctica? Es como tener una autopista de datos más ancha entre los dos lados del cerebro. Es una buena analogía. Facilita una mayor integración de información entre el hemisferio izquierdo, más analítico y verbal, y el derecho, más holístico y emocional. Ajá. Por eso, ante una decisión compleja, como comprar una casa, el cerebro femenino tiende a procesar muchísimas variables en paralelo. Los datos, el diseño, la seguridad, el impacto en la familia, las sensaciones, todo a la vez. Lo que podría explicar que a veces ese proceso sea más largo. No es indecisión, es un procesamiento de datos más exhaustivo. Exacto. Es un enfoque más holístico. El cerebro masculino, en promedio, tiende a ser más lateralizado, es decir, compartimenta más las tareas. Va paso a paso. Eso es. Para el análisis de datos usa predominantemente el izquierdo y procesa la información de forma más secuencial. Primero el precio, luego las características, luego la ubicación. Ningún método es mejor, son estrategias diferentes. Y hay otra diferencia que me pareció crucial, sobre todo para cualquiera que trabaje de cara al público: la memoria emocional. Es vital. Los estudios muestran que el cerebro femenino tiende a codificar los recuerdos con una carga emocional, tanto positiva como negativa, con mayor detalle y vividez. Lo que tiene una implicación enorme en la fidelización de clientes. Totalmente. Una mala experiencia, un trato descortés o una promesa no cumplida tiende a dejar una huella mucho más profunda y difícil de borrar en una mujer que en un hombre. Por lo tanto, el coste de un error en la atención al cliente puede ser Mucho mayor. muchísimo mayor. Todo esto que hemos hablado podría sonar un poco determinista, ¿no? Como si estuviéramos programados y ya está.
Pero la última parte de las fuentes es la más esperanzadora y habla de la neuroplasticidad. Es sin duda una de las ideas más revolucionarias de la neurociencia moderna. Durante décadas se pensó que el cerebro adulto era un órgano estático. Que no cambiaba. Hoy sabemos que es todo lo contrario. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reorganizarse físicamente, creando y fortaleciendo conexiones neuronales en respuesta a la experiencia. Vamos, que nuestro cerebro es una obra en construcción permanente. En el material hay ejemplos que son casi de película para ilustrar esto. Sí, hay dos casos clásicos. El primero es el de los taxistas de Londres. Para conseguir la licencia, tienen que memorizar un laberinto de más de 25.000 calles. Un esfuerzo titánico. Una locura. Pues bien, los escáneres cerebrales demostraron que el hipocampo de estos taxistas, que es la región clave para la memoria espacial, es significativamente más grande que el de la persona media. Su cerebro había cambiado físicamente para adaptarse. No es que nacieran con un hipocampo más grande, es que se lo fabricaron a base de estudiar mapas. Literalmente. Esculpieron su cerebro con la práctica. El otro ejemplo famoso es el cerebro de Einstein. Cuando lo estudiaron, vieron que sus lóbulos parietales, implicados en el pensamiento matemático y espacial, eran un 15% más anchos de lo normal. Y de nuevo, no es que naciera así. Es muy probable que décadas de dedicar sus pensamientos a la física teórica provocaran ese desarrollo extraordinario. Esto me lleva a una conclusión alucinante. Si la práctica física, como estudiar un mapa, cambia el cerebro, ¿qué pasa con la práctica mental? Con nuestros propios pensamientos. Ese es el siguiente nivel, lo que se llama neuroplasticidad autodirigida. Y aquí hay un hecho sorprendente. Para nuestro cerebro, la diferencia entre una experiencia real y una experiencia vívidamente imaginada es mínima. Los circuitos que se activan son muy parecidos. Exacto. Por eso la visualización funciona tan bien en los deportistas de élite. Claro, cuando un esquiador cierra los ojos e imagina cada puerta, cada giro, no es solo una charla de motivación. En absoluto. Está entrenando. Está fortaleciendo las vías neuronales de ese movimiento. Está generando cambios físicos en su cerebro que luego se traducirán en milisegundos de ventaja en la bajada real. El ejemplo más cotidiano es el efecto placebo. Es el ejemplo perfecto. La simple creencia firme de que una pastilla de azúcar te va a curar puede desencadenar una respuesta biológica real y aliviar el dolor. Tu pensamiento ha cambiado tu química. Vale, recapitulemos este viaje. Empezamos descubriendo que la mayoría de nuestras decisiones son inconscientes y emocionales. Eso es. Vimos que nuestro cuerpo habla un lenguaje mucho más sincero que nuestras palabras. Y terminamos con esta idea potentísima de que nuestro cerebro no es una roca, sino arcilla que podemos moldear. Con nuestras acciones y, lo que es más increíble, con nuestros pensamientos. Exacto. Ese es el resumen perfecto. Y la conclusión no debería ser cómo usar esto para manipular a otros. La verdadera aplicación es usarlo para entendernos mejor a nosotros mismos y para comunicarnos de una forma más profunda y empática. Es como el manual de instrucciones de nuestro propio hardware. Justo. Y nos enseña que tenemos más capacidad de reescribir el software de lo que nunca habíamos imaginado. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si cada pensamiento, cada visualización y cada creencia que sostenemos está literalmente esculpiendo la arquitectura física de nuestro cerebro día a día, ¿qué clase de edificio estamos construyendo sin darnos cuenta? Y sobre todo, cómo ese edificio que moldeamos en silencio condiciona las decisiones que cada mañana creemos estar tomando de forma completamente libre.